Vamos a empezar la clase hoy 23 de abril de 2020. Les muestro rápidamente sí, todavía tenemos tiempo para entregar el proyecto de programación, todavía tenemos tiempo. Vamos a les voy a dar hasta el día 30. Hasta el día 30 les voy a dar para que me entreguen su proyecto de programación ya funcionando al 100, ¿vale? Bueno, les voy a mostrar ahorita el desarmador Philips, que no es marca Philips, repito. Aquí lo tienen, ahí está, miren, esta punta que vemos aquí es Philips. Lo voy a dejar un poquito a ver si se ve mejor. Es el que llamamos de cruz o de estrella, ¿sí? No es marca Philips. Vean, este que yo tengo es marca Pretul. Bueno, ahí estaba de cabeza el nombre. Aquí está, es marca Pretul, ¿sí? No es marca Philips, lo aclaro. El tipo de punta es la que es Philips. Es el tipo de punta, no se llama cruz o estrella, es Philips. Ok, bueno, este es el que se usa principalmente para quitar los tornillos de la tarjeta madre. Por ejemplo, este es un tornillo de la tarjeta madre. Vean, vean que está, ese sí podría ser cruz. En la cabeza, vean, tiene como una cruz, es donde embona el desarmador. Por eso mucha gente le dice de cruz, pero no es de cruz, es Philips. Así es, lo que importa es la punta, no la marca. La punta es lo que interesa, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces la tarjeta madre. Aquí tengo una tarjeta madre, un modelo que les voy a ir enseñando por partes. Por ejemplo, aquí tengo lo que es el backplate, o la parte trasera de la tarjeta, ¿sí? Esta parte que son los conectores, también podríamos decir los conectores de la tarjeta, es la parte que queda afuera del gabinete, es la parte que vemos nosotros y que tenemos los conectores. Ok, ¿cuáles son esos conectores? Estos dos conectores son los conectores PS2, que se utilizan para conectar los teclados y los mouses que no son USB, obviamente, ¿sí? En la actualidad tenemos dos tipos de conectores para teclado y para mouse, PS2 y USB. Bueno, en este caso son PS2, estos dos conectores. El verde es el del mouse, el morado es el del teclado. Hay algunos modelos de tarjeta madre actuales que solo trae un conector PS2 y trae la mitad morado y la mitad verde. Quiere decir que podemos conectar un teclado o un mouse indistintamente, pero solo uno, ¿sí? Solo uno, o teclado o mouse. Hay algunos teclados que traen un mousepad como el de las laptops. Entonces, si usamos un teclado de esos, pues solo necesitamos un conector, ¿verdad? Bueno,
Luego tenemos aquí un conector serial. Este conector no se utiliza ya casi en la actualidad. Servía principalmente para dispositivos de juegos, los joysticks, los joysticks de palanca tipo boomerang, el volante con los pedales que se utilizaba para los juegos de carros de carrera. Es como un VGA invertido, ¿sí? Es como un VGA invertido. También se utilizaba en algunos modelos de impresoras, ¿ok? Luego aquí tengo el conector VGA. El conector VGA que es para conectar el monitor. Para conectarle el monitor. Algunos modelos de pantalla plana antiguos traen su conector VGA. Por ejemplo, yo tengo una Sony aquí en la sala de la casa, que es con la que les he estado proyectando anteriormente, que esa tiene un conector VGA. Entonces lo conecto aquí a este y ya tengo la comunicación, ¿sí? Este de arriba, este largo, ya casi no lo encontramos, o de hecho en las tarjetas madres modernas no lo encontramos. Es un conector LPT y se utilizaba para las impresoras, sobre todo las impresoras de matriz de puntos, traían su conector LPT. Las impresoras de tickets que se conectaban al cajón inteligente también traían su conector LPT. Algunos modelos de escáner se tenían que conectar al conector LPT. En caso de que necesitemos, hay tarjetas de expansión internas que se pueden instalar y tienen el conector LPT. Entonces sí existe todavía, pero ya no viene como parte de la tarjeta madre. ¿Ok? Bueno, luego tenemos aquí dos conectores USB, dos puertos USB. ¿Qué podemos conectar ahí? Bueno, aquí podemos conectar teclado, mouse, cámara, bocina USB, el celular, las memorias USB, etcétera, ¿no? Cualquier cosa podemos conectar aquí que sea de puerto USB. Luego aquí tenemos dos conectores USB, que son estos de abajo, y el conector Ethernet o el conector para RJ45. O sea, es el conector donde se conecta la red. De aquí se conecta a la red o al módem. Este está conectado a la tarjeta de red que está interna en la tarjeta madre. Entonces ya no necesito ponerle una tarjeta de expansión de red porque ya trae una. Yo conecto aquí el cable Ethernet y si lo conecto al módem pues ya puedo tener internet. Si lo conecto a un concentrador pues puedo formar parte de una red de computadoras, ¿vale? Bueno, luego tengo los conectores de audio. Los conectores de audio que son, sí, así se llama el conector RJ45. El conector RJ45 es el que se utiliza para la red. A ver, ahorita les enseño uno. Sí, a ver, es este conector. Es este conector que va a la red. Es que estoy muy cerca de la cámara, por eso se ve así tan borroso y hay mucha iluminación ahorita porque entra toda la luz del sol. Vamos a ver si podemos controlar un poquito la luminosidad. Ahí está, creo que se ve un poco mejor, ¿verdad?
Aquí está, es el conector RJ45. Este es el que se conecta aquí en la tarjeta de red. Ahí va. ¿Sí? Y es el que nos lleva a al internet o a la red de las computadoras, ¿no? Ok. Bien, entonces voy a quitarlo para que no nos tape los otros conectores. Entonces decíamos, los de al lado, los tres circulitos que están ahí, estos tres son los conectores de audio. Estos conectores me van a servir para poder conectar micrófono, audífonos y un auxiliar. El micrófono se conecta aquí en el conector rosa. El audífono se conecta aquí en el conector verde, normalmente viene en medio. Y el auxiliar se conecta en el conector azul. ¿Qué sería el auxiliar o para qué sería el auxiliar? Por ejemplo, si yo tengo una guitarra eléctrica y quiero introducir audio a la computadora por medio de la guitarra eléctrica, pues la conecto aquí en el azul, en el auxiliar, ¿sí? Si estoy escuchando radio y quiero meter el audio del radio, lo conecto aquí. Si estoy, por ejemplo, en el celular, estoy escuchando un audio en el celular y quiero pasarlo a la computadora, puedo mediante un cable que salga del audífono del celular y que termine en un jack de banana para que pueda entrar aquí para que pueda entrar aquí al auxiliar y se guarde el audio en la computadora para que podamos estar trabajando en la computadora, ¿no? Y manejar ese audio. ¿Ok? Bueno, ese es el backplate. Todo ese. En resumen, conectores PS2, conector serial, conector VGA, conector LPT, conectores USB, otros conectores USB, conector RJ45 y conectores de audio. ¿Dudas hasta ahí? Nada, si no hay dudas. Si no hay dudas, seguimos. Ok, tómenle foto, captura de pantalla o lo que quieran, porque ahí van a hacer un cuadrito, un esquema, simulando, no van a dibujar exactamente los conectores, pero simulando más o menos los conectores y le van a poner su nombre a cada uno. O sea, van a poner PS2, serial, LPT, VGA, USB, RJ45 y audio, ¿sí? Así le van a poner los nombres. Ok, perfecto, así, Guillermo. Entonces, eso luego van a hacer el dibujo, ¿sale? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte principal aquí de la tarjeta. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí está el backplate, vean, ahí está el backplate, ¿sí? Que queda precisamente a 90 grados de la tarjeta, porque la tarjeta va dentro del gabinete. Ok. Bueno, vamos a empezar entonces por este socket. Este es el socket del procesador. De hecho tiene puesto el procesador acá, no se lo quité, ahí lo tiene, es este que está aquí adentro, ¿sí? Este es el socket. Ok, de este lado tengo las ranuras para las memorias. Ok, muy bien, Brice, está bien hecho, así es. Sí, perfecto. Ok, ahí tenemos las ranuras para las memorias o los sockets de memoria,
¿sí? Ranuras de memoria o sockets de memoria. Son estos moraditos largos que les estoy mostrando ahorita. Estos de aquí. ¿Sí? Vean cuánto abarca, ¿eh? Son largos. Bueno, ahora este que tengo aquí, este que se ve como un radiador o algo así, es el disipador de la tarjeta de video, o de la GPU más bien, de la GPU, o sea, del procesador de video, que está conectado internamente al puerto VGA del backplate que ya vimos, ¿sí? Es precisamente para que nos mande la señal, al monitor. Bueno, aquí tengo un conector cuadradito que solo tiene 4 entradas. Este conector es de corriente y este conector va a hacer que trabaje el procesador. Se va a encargar de alimentar el procesador, nada más. Si no conecto ese conector, nomás no va a funcionar la computadora. Aunque todo lo demás prenda, pues simplemente el procesador no va a funcionar, porque aquí este es el encargado de alimentar de energía eléctrica a la computadora, al procesador, perdón, ¿sí? Al procesador. ¿Ok? Bueno, de este lado, aquí tengo otro conector de energía eléctrica más grande que se encarga precisamente de alimentar a toda la tarjeta madre, Este viene de la fuente de poder y le reparte la energía a toda la tarjeta madre, ¿sale? Este no es de 4, este tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 conectores. Hay algunos de 20 conectores nada más. Hay algunas fuentes de poder que solo traen 20 conectores. Sí se puede utilizar, no pasa nada y sí funciona bien, pero de preferencia ponerle los 24, ¿sí? De preferencia los 24 porque por algo los trae, ¿sí? Bueno, aquí tengo una ranura, esta ranura naranja es una ranura PCI Express. Me sirve para utilizar las tarjetas de video externas, ¿sí? Externas. Esa ranura sustituye a las ranuras de antes que eran las ranuras las AGP, que eran exclusivamente para audio, ¿sí? Ya no se utilizan esas ranuras, sino que se utilizan las PCI Express. Ok, aquí tengo otra ranura pequeñita. Esta ranura pequeñita es una ranura AMR. Esta ranura sirve para algunos dispositivos como eran el fax modem que se utilizaba antes, ¿sí? Ya casi no se utilizan, entonces pues bueno, todavía la trae, pero pues no quiere decir que la tengamos que utilizar a fuerzas. De hecho, ninguna de esas ranuras es obligatorio utilizarla. Están por si necesitamos o queremos ponerle algunas tarjetas de expansión. Ok, bien. Estas dos blancas que están aquí son ranuras PCI, nada más, PCI, ¿sí? Esas ranuras sirven para tarjetas de expansión que pueden ser, por ejemplo, audio, puede ser escáner, pueden ser tarjetas de expansión para agregar más puertos USB, puede ser para agregar un puerto LPT, puede ser para agregar un puerto SCSI para discos duros tipo SCSI, que son más pues más seguros, más potentes, de acuerdo a la tecnología SCSI, más veloces también,
¿sí? Más veloces que los discos normales, ¿sí? Pero no más veloces que los discos compactos, los actuales, no el CD, sino los de estado sólido, los que están saliendo ahora de estado sólido. ¿Ok? Bueno, entonces, estas son las ranuras PCI. Luego tengo aquí, estos son conectores, este y este, son conectores IDE. IDE son para los discos duros tipo IDE, ¿sí? O ATA, que se le llamaba anteriormente, ATA o PATA, Parallel ATA, ¿sí? Alguna gente se ríe cuando oye, es que es un disco PATA. ¿Cómo que PATA? No, es que sí, es Parallel ATA, o sea, ATA paralelo. ¿Sí? Estas ranuras, estas dos ranuras, vean, tienen una serie de pines que se conectan, son 80 pines, que se conectan al bus de datos y al disco duro. Entonces se encargan de llevar la información. Algunos buses tienen 80 hilos, cada hilo tiene su propia línea de tierra, y hay otros que solo son de 40 hilos, que bueno, desperdician 40 pines, pero tienen una sola línea de tierra y todo lo demás son datos. Entonces son mucho más rápidos y más confiables los de 80 hilos que los de 40 hilos, que estos también ya están en desuso. Porque ahora se utilizan estos conectores negritos que ven aquí. Estos son tipo SATA. Estos de aquí son SATA, ¿ok? O Serial ATA, ya no Parallel, sino Serial ATA. Esos son los discos que se utilizan en la actualidad, los discos SATA. Aunque ya se están dejando de utilizar los de rotación, se están utilizando los de estado sólido, pero la mayoría de los de estado sólido vienen con conectores Serial ATA, o sea, SATA. ¿Sí? Hay varias categorías de SATA, pero todos son compatibles entre sí. Entonces no importa qué tan antigua sea la tarjeta, si tiene sus puertos SATA, va a poder leer la unidad SATA por muy moderna que sea. Sí, el único problema sería que, bueno, funcione un poco lento, pero los discos SATA de estado sólido, créanme que son súper veloces. Ok, luego tengo aquí estos dos amarillitos que ven aquí, estos dos, ¿sí? Son para conectar puertos USB del gabinete, del panel frontal. Entonces ya ven que a veces en alguna computadora utilizan el panel frontal y no se conecta, no funciona. Quiere decir que porque no están conectados los puertos USB. Son estos amarillitos. Y bueno, esos, dependiendo del modelo de la tarjeta madre, va a ser la forma de conexión, porque no se conectan así nada más. Si viene el bloquecito, ya los conectores en bloque, entonces sí, nada más hay que buscar cuál es el pin vacío, y ahí ese nos sirve de guía para conectarlo. Pero muchas veces vienen los pines sueltos y hay que conectar pin por pin. Entonces hay que saber exactamente dónde conectarlo, porque si no, lo menos malo que puede pasar es que se queme el puerto del case y no funcione. Lo más grave es que se puede quemar la tarjeta madre y pues ya no funciona la tarjeta madre.
¿verdad? Bueno, tenemos aquí esta es la pila de litio, es la que se encarga de que la memoria ROM no se borre. Esta de aquí es la pila de litio, es la que se encarga de que la memoria ROM no se borre, de que no pierda la fecha y la hora, de que se mantenga fija ahí la fecha y la hora en el sistema, de que no se le olvide nada a la memoria ROM. Cuando esta se gasta, se le termina la carga, se puede sustituir por otra y ya nada más sería reprogramar el CMOS y vuelve a funcionar normalmente, ¿sí? Bueno, también hay otro detalle. Si por alguna razón mi tarjeta madre se bloquea, se protege, deja de funcionar y no precisamente se quemó ni nada, lo primero que puedo hacer es ir a este jumper de aquí, este jumper amarillito que ven aquí, que más bien es como un naranjita muy claro. Este jumper se llama JP1 o también se le llama Clear MOS, o sea, es el que se encarga de borrar la memoria MOS y que vuelva a funcionar. Si yo lo muevo, tiene 3 pines, va en 3 pines. Ahorita está en la posición normal. Si yo lo quito y lo pongo en el tercer pin y intento prender la computadora, lo que hago es borrar toda la memoria MOS, ¿sí? Y luego lo regreso a su posición original y prendo, me va a pedir la fecha, la hora del sistema, me va a decir bueno, le tengo que poner todos los parámetros de inicio una vez, o sea, como si estuviera yo reiniciando o iniciando la computadora de nuevo, ¿ok? Por eso les digo que algunos técnicos agarran y te dicen, es que el BIOS de su computadora se desprogramó y tuve que sentar a un changuito ahí 15 días, no se despegó de su computadora, porque créanme que programar el CMOS de su computadora no es cualquier cosa. 15 días se le pasó el chavo ahí sentado, no se levantaba ni para comer, ni para ir al baño, ni nada. Y pues mire, sinceramente serían como 5,000 pesos, pero pues es mucho. Yo considero que es mucho. Yo voy a absorber los gastos del chavo y págueme nada más 2,000 pesos. Y nosotros nos vamos felices de la vida. Nos hizo un súper descuentazo, ¿no? Nos descontó 3,000 pesos. ¿Quién nos descuenta 3,000 pesos? Cuando que lo único que hizo fue mover el jumper, o sea, hizo esto. Quitó el jumper, ¿sí? ¿Ya? Aquí está en mi mano. Luego lo puso así, a un ladito. Ahí está, a un ladito. Aquí está el pin vacío. Le dio 2 veces al switch de la computadora. Luego lo volvió a quitar. Lo volvió a poner aquí. Y prendió la computadora, le puso la fecha, la hora, le dijo que detecte el disco duro de forma automática. Y listo, ya quedó reprogramado el CMOS de la computadora, ¿sí? Está congelada la imagen. No vieron hasta dónde vieron. El audio sí lo han estado escuchando, ¿verdad? Ahí se quedó
donde les estaba yo señalando el jumper. Ok, entonces, a ver, ¿ya lo están viendo otra vez o no? Está congelada la imagen. Ok, voy a cortar la cámara y la voy a volver a activar. ¿Sí? Ok, ahí la corto y la voy a volver a activar. A ver, ahí está cargando. Ok, ¿ya la ven? ¿Ya la ven o no la ven? Contéstenme. Ya sea por el Messenger, por el chat o por el WhatsApp. Contéstenme si ya ven la imagen nuevamente. Ya se ve, ok. Entonces lo voy a volver a hacer. Voy a quitar el jumper. Aquí está, vean, aquí está el jumper en mi mano, ¿sí? Y lo coloco aquí en el tercer pin, el segundo y tercer pin, y aquí me queda un pin vacío. Entonces les decía, le damos 2 veces al botón de encendido y luego vuelvo a quitar el pin, el jumper, perdón, lo coloco en el pin 1 y 2, prendo la computadora y ya me va a pedir la fecha y la hora del sistema. Me va a decir que está corrupto el CMOS. Entro al CMOS y le pongo la fecha, la hora correcta. Le digo que detecte el disco duro de forma automática. Y si tenía puesta alguna configuración especial, bueno, se la vuelvo a poner. Normalmente manejamos las configuraciones estándar. Con esos 3 parámetros que yo le mueva es más que suficiente para que la computadora funcione de forma correcta. Y con eso ya queda reprogramado el CMOS de la computadora. O sea, no me llevó ni que 1 minuto, vamos a decir exagerado, 3 minutos. En 3 minutos ya quedó listo esto, ¿sí? Entonces, bueno, no hay razón de cobrar 5,000 pesos, ¿no? Porque no tuvimos que sentar a ningún changuito ni nada, ¿ok? Bien, ahora, aquí hay una serie de chips. Aquí está, este es un chip Intel. Aquí tengo otro chip que es el AMI BIOS, es el que almacena la memoria BIOS, ¿sí? Y aquí tengo otro chip, aquí está, otro chip que es el que controla las ranuras y tarjetas de expansión. Esos tres chips, junto con este otro chip que está aquí, que es el chip VIA, ¿sí? Esos 4 chips, 1, 2, 3 y 4, son los que forman el famoso chipset de esta tarjeta madre. Cada tarjeta madre tiene su chipset, ¿sí? Entonces, esos 4 chips son los que forman el chipset, ¿sí? Es el chipset, quiere decir juego de chips, ¿sí? Son los que controlan en sí toda la tarjeta madre. Hay algunos chips auxiliares, como por ejemplo a ver, aquí está, ¿sí? Que es un chip auxiliar. Tenemos por aquí, hay este otro de aquí, a ver aquí está, ese que está adelantito de mi uña, que tiene varias patitas. Ese es un chip también, un chip auxiliar, que
Pues sí son parte del chipset, pero no son tan esenciales, ¿no? Sí, sí, si se llegan a tronar, pues sí, ya no va a funcionar la tarjeta madre, ¿no? Pero no son los principales, son los secundarios, vamos a decir. Tenemos otros como por ejemplo este de aquí, este es un transistor. Aquí tenemos dos transistores juntos, ¿sí? Aquí están dos transistores juntos. Esos son transistores. Hacen funciones electrónicas de apertura y cierre. Aquí tengo otro transistor. ¿Sí? Vean, tienen tres patitas nada más. ¿Sí? Son transistores. ¿Ok? Estos que están aquí, son capacitores. Estos son capacitores. Hay unos que están encapsulados, como estos. Y hay otros que no están encapsulados, como estos. ¿Ok? Estos que no están encapsulados son más fáciles de detectar cuando se dañan, porque se inflan y en ocasiones chorrea ácido. Son como las baterías normales, ¿no? Que ya ven que cuando se sulfatan chorrean un ácido. Bueno, estos se encargan precisamente de almacenar corriente y estar viendo que por ejemplo, en este caso, estos dos se encargan de que esta ranura de memoria tenga corriente, tenga suficiente corriente. Estos dos de aquí se encargan de alimentar de corriente a esta ranura de memoria, ¿sí? A esta otra. Este de aquí se encarga de recibir la corriente de acá de la entrada de la tarjeta, de la fuente de poder, hacia las memorias y la distribuye hacia estos otros capacitores, ¿sí? Entonces, cada capacitor tiene una función importante. Por ejemplo, estos que están aquí alrededor del procesador, estos se encargan de alimentar al procesador. Cuando alguno de estos empieza a fallar, nuestra tarjeta puede presentar problemas de que se apaga, se reinicia solita, ¿no? Entonces decimos está reboteando, o sea, se apaga y se vuelve a encender sola. Eso quiere decir que alguno de los capacitores puede estar dañado. Hay otros motivos por los que puede hacer eso. Por ejemplo, aquí tiene dos transistores, y si uno de esos transistores se daña, también pudiera hacer esa función de que se apaga y se vuelve a prender la computadora. Aquí tenemos otros dos transistores, aquí están otros dos, que bueno, también pudieran hacer eso, porque también trabajan para el procesador. Pero el problema no solo es eso, o sea, pueden haber varios problemas. Uno puede ser los capacitores, otro pueden ser los transistores, otro puede ser que el cooler que se encarga de enfriar al procesador no esté trabajando correctamente, no esté girando a la velocidad que debe, o que no esté girando siquiera, o que esté mal colocado y no haga el contacto suficiente. Entonces el procesador arranca, empieza a trabajar, cuando se sobrecalienta se protege solo para no quemarse, se desconecta, y cuando se enfría se vuelve a conectar, y eso es lo que hace que la computadora se esté reboteando. O sea, hay varias formas, varios motivos por los cuales puede ocurrir eso, que se esté reboteando la computadora. Bueno, aquí está la tarjeta madre. La voy a poner así, a ver si cabe mejor así en la pantallita. Aquí está. Ok, tómenle captura de pantalla, tómenle foto, lo que quieran, para que hagan su esquema, de la tarjeta madre. Tengo pulso de maraquero, ¿verdad? Se mueve mucho la cámara.
Necesito un tripié, pero no lo tengo. Ok, bueno, ahí creo que ya le tomaron, ¿verdad? Foto, screenshot o lo que quieran, para que hagan un esquema de la tarjeta madre. A ver, ahí está. Entonces, ¿qué partes me interesa que pongan en el esquema? Me interesa que pongan el backplate por encima, visto por encima, porque ya hicieron un esquema o ya deben hacer un esquema del backplate. El socket del procesador, el socket, bueno, el enfriador del GPU, o sea, de la tarjeta del procesador de video, el conector de corriente del CPU, las ranuras de memoria que son 2, el conector de energía eléctrica para la tarjeta madre, los conectores SATA, los conectores ID, que son este blanco y el azulito de la orilla, ¿sí? Esos dos, aquí está, son estos dos. Las ranuras PCI, las dos ranuras PCI, la ranura AMR, la ranura PCI Express, la batería de litio y el chipset que es 1, 2, aquí 3 y 4. ¿Dónde estaba el cuarto? Aquí está escondidito aquí, ¿sí? Aquí está, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Está escondido, como la muñeca fea, escondido por los rincones. Ok, esos 4. Eso es todo lo que me interesa que pongan del esquema de la tarjeta madre, porque es la parte principal que vamos a estar trabajando de la tarjeta madre. ¿Sí? Son las partes principales que vamos a estar trabajando de ella. ¿Vale? A ver, veamos. Por acá. Ahí es el cable de la cámara. Más o menos, no cabe todo, pero bueno. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ustedes pueden ampliar esto en las 4 flechitas que les aparece en el cuadrito. Lo pueden ampliar para verlo en pantalla completa, ¿eh? ¿Sí? ¿Para cuándo es? Para la próxima clase, Guillermo, para la próxima clase lo vamos a ver. ¿Sí? En la próxima clase lo vamos a ver eso. Sí, hay que dibujar el esquema, no cada una de las partes, el esquema.
lo que les explicaba yo de la tarjeta, ¿no? Ya ven que les dije de ciertas partes. Les dije que quiero que pongan el, a ver, de qué lado se ve más, cabe mejor. Ok, les dije que quiero que pongan el backplate, que es esta parte, así visto de encima, ¿sí? El conector de corriente para el procesador, que es ese cuadrito de blanco de 4 entradas. El socket del procesador, aquí el enfriador del procesador de video, las ranuras de memoria, que son esas moraditas, el conector de corriente para la tarjeta madre, los conectores SATA, que son esos negritos, esos 4 negritos, los conectores IDE, que son ese azul y este blanco que está aquí, que tenía atravesado el cable, las ranuras IDE, que son esas dos, perdón, no son IDE, son PCI, las ranuras PCI, que son esas dos blancas grandes, la ranura AMR, que es esta, que está pequeña, la ranura PCI Express, que es esta moradita, esta anaranjada, la pila de litio y el chipset, que son este chip que dice Intel, este chip que, bueno, no lo alcanzan a leer, pero dice AMI BIOS, este otro chip que está aquí adentro, que está ahí adentro, y este otro chip que es el chip VIA, que se va conectado con el chip de video, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan el esquema de la tarjeta madre. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, por eso lo había puesto aquí para que, bueno, tengan una vista ahí un tanto cercana, no muy general, pero bueno, ahí está, no cabe todo, pero más o menos. Ok, vamos a ver lo que es la memoria ROM. ¿Se acuerdan de la memoria ROM? De la memoria de solo lectura. La memoria de solo lectura. Voy a compartir la pantalla. Bueno, es que para hacerlo en Word, lo puedes hacer en Word, pero lo puedes dibujar. O sea, puedes dibujar con las formas el esquema. Hay que hacer el esquema, no es nada más poner los nombres. Hay que hacer el esquema y ponerle los nombres a cada parte. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer como gusten, ¿sí? Como gusten. Sí, lo pueden hacer en Corel, por ejemplo, en Paint, en Photoshop, en la herramienta que quieran. Lo que me interesa es que estudien las partes de la tarjeta. Ok, así como lo tienes, Guillermo, puedes ir dibujando las diferentes partes, las diferentes zonas, y le vas poniendo su nombre, ¿qué es? O sea, dibujas el cuadrito o el rectangulito y le pones el nombre, ¿qué es? No es descargar la imagen, porque no vamos a dibujar las partes en sí. O sea, no vamos a dibujar no vamos a dibujar ok, Brice, así, exactamente, así está bien, ¿sí? No vamos a dibujar los conectores, por ejemplo, ¿sí? No vamos a dibujar los conectores, vamos a dibujar las partes. O sea, vamos a hacer los cuadritos
vamos a ir haciendo los cuadritos y le vamos a ir poniendo los nombres. ¿Sí? Por ejemplo, Brice lo hizo en su libreta, dibujó las partes y le fue poniendo los nombres. Es correcto, así es como quiero que lo hagan. ¿Sí? Así es como quiero que lo hagan. Para que se graben dónde está cada una de las partes y bueno, para qué funciona, ¿no? Para qué sirve. Sobre todo que se graben dónde está cada una de las partes. ¿Sí? Sí, o sea, no es la tarjeta en sí, sino que sobre la tarjeta vas a dibujar y luego quitas la tarjeta para que queden los cuadritos que señalan las partes y sus nombres. Así es, solo las partes y sus nombres. O sea, hacemos un cuadrito donde va el socket del procesador y le ponemos socket del procesador. Dibujamos otro cuadrito donde va donde vemos el enfriador del procesador de video y le ponemos procesador de video. Sí, el que mandaste está mal, lo bajaste de alguna imagen de internet. ¿No? ¿Será que tú lo hiciste? Lo veo muy adornado para hacer para haberlo hecho así ahorita rápidamente. Son cuadros de texto, más bien deberías de utilizar rectángulos, no cuadros de texto. Bueno, si son realmente rectángulos, te lo acepto, pero los veo medio raros, ¿no? Los veo medio raros. Ok. Bueno, les voy a compartir ahorita ¿qué pasó, Axel? No se va a cortar, solo lo vamos a dibujar y le vamos a poner su nombre. ¿Sí? No vamos a hacer un rompecabezas o algo así. Voy a compartirles la ventana de PowerPoint para ver la memoria ROM. Vamos a ver un poco de la memoria ROM. Entonces voy aquí y aquí está. Vamos a compartir esto. Se los voy a poner a pantalla completa. Para que lo vean mejor, lo vean un poco mejor. Ok, aquí tenemos, dice memoria de solo lectura o ROM, ¿sí? Read Only Memory, eso quiere decir memoria de solo lectura, eso quiere decir ROM, ¿sí? Read Only Memory, o sea, memoria de solo lectura. A ver, ¿qué pasa? No está avanzando. Aquí estoy ahora sí. Ok. Dice, memoria de solo lectura ROM. Existe un tipo de memoria que almacena información sin necesidad de corriente eléctrica. Se trata de la ROM, Read Only Memory, o memoria de solo lectura, a veces denominada memoria no volátil, dado que no se borra cuando se apaga el sistema. ¿Sí? Esta memoria es precisamente la que les decía, la memoria MOS, es la que conoce la computadora de pies a cabeza, es la que se encarga de saber todo lo que contiene la computadora. ¿Sí? Nos dice, este tipo de memoria permite almacenar la información necesaria para iniciar el ordenador. De hecho, no es posible almacenar esta información en disco duro, dado que los parámetros del disco, vitales para la inicialización, forman parte de dicha información y resultan esenciales para el arranque. Existen diferentes memorias de tipo ROM que contienen dichos datos esenciales para iniciar el ordenador, entre ellas el BIOS es un programa que permite controlar las principales interfaces de entrada-salida.
De ahí el nombre BIOS ROM, que a veces se le da al chip de la memoria de solo lectura de la placa madre que lo aloja. Ok, entonces cuando hablamos del BIOS, no estamos hablando de un chip o de una memoria, estamos hablando de un programa. El BIOS es un programa, ¿sí? Es un programa que nos permite controlar las principales interfaces de entrada y salida. Es la memoria MOS, es lo que nos permite poner la fecha, la hora del sistema, decirle cuál es mi disco duro principal, si tengo varios discos duros, cuál es el principal, cuál es el secundario, dónde va a iniciar el arranque, si quiero que inicie el arranque en el disco duro, quiero que inicie el arranque en una memoria USB, etcétera. Todo eso va en el BIOS. El cargador de Bootstrap, programa para cargar memoria de acceso aleatorio, o sea la RAM, al sistema operativo y ejecutarla. Este generalmente busca el sistema operativo de la unidad de disquetes y luego el disco duro, lo que permite que el sistema operativo se ejecute desde el sistema de disquetes en caso de que ocurra algún desperfecto en el sistema instalado en el disco duro. Bueno, en la actualidad ya no hay disquetes, pero se hace en las memorias USB. Entonces, si yo tengo conectada mi memoria USB y mi sistema Bootstrap está enfocado, el cargador Bootstrap sabe que primero tiene que buscar en una memoria USB. Cuando detecte que hay una conectada, va a buscar el sistema operativo ahí, y si no lo encuentra, nos va a decir que no hay sistema operativo. ¿Qué tengo que hacer? Desconectar la memoria y reiniciar la máquina, para que cuando el Bootstrap busque memoria USB, no hay. Entonces ya se va a la unidad de disco duro y ya carga el sistema operativo del disco duro. Ojo con eso, porque eso lo podemos controlar desde el BIOS. Desde el BIOS le decimos al Bootstrap dónde va a cargar el sistema operativo primordialmente, y si lo dejamos en una memoria USB, pues forzosamente va a ir a buscar a una memoria USB. Si lo dejamos en el disco duro, se va a ir directo al disco duro. Aunque hay formas de alterar la carga. Hay formas de alterar la carga para que cargue por única ocasión desde una memoria USB, o por única ocasión desde una unidad de red, etcétera, ¿no? Hay formas de hacerlo. La configuración CMOS es la pantalla que se visualiza al iniciarse el ordenador. Se utiliza para modificar los parámetros del sistema, a menudo erróneamente llamada BIOS. ¿Ok? El BIOS es el programa, y la pantalla que aparece de la configuración es CMOS, ¿sí? El CMOS es la pantalla, es donde van a ir los parámetros. Es como en programación, la tabla y el formulario, ¿no? El formulario es lo que aparece para que podamos guardar la información, y la información se va a guardar en la tabla. ¿Ok? Entonces aquí la configuración la vamos a procesar en la pantalla CMOS, y ese CMOS se va a almacenar, o le va a decir al BIOS dónde va a estar cada una de las partes, qué va a hacer con cada una de las partes, si está correcta la memoria RAM, etcétera, ¿sí? Y dónde va a cargar, dónde va a iniciar la carga del sistema operativo. ¿Ok? Entonces son dos cosas que se pueden prestar a confusiones porque trabajan muy de la mano, van muy unidas, pero no necesariamente son lo mismo, o de hecho no son lo mismo, ¿no? Cada una es una cosa diferente. Autoprueba de encendido. Bueno, aquí está mal, es POTS. Ok.
Dice, la autoprueba de encendido POST es un programa que se ejecuta automáticamente cuando arranca el sistema, permitiendo de esa manera probar dicho sistema, razón por la cual el sistema cuenta con la RAM en el inicio. Cuenta la RAM en el inicio. Antes sí se alcanzaba a ver, ahorita ya no se alcanza a ver porque trabajan a tal velocidad los procesadores que no alcanzamos a ver el recuento que hace de la memoria RAM. Pero miren, la memoria RAM utiliza los primeros 64 kilobytes de RAM para cargar el sistema operativo. Si alguno de esos 64 kilobytes de RAM está fallando, ya no nos permite cargar el sistema operativo y por lo tanto la computadora ya no puede funcionar. ¿Sí? Si está dañado alguno de los 64 primeros kilobytes, ya no va a funcionar. Si está dañado alguna otra parte de la memoria RAM, pues simplemente nos va a reportar menos memoria RAM, pero sí va a cargar el sistema operativo y va a empezar a funcionar la computadora. Más lenta, sí, más lenta, pero sí va a funcionar. Pero si está dañado alguno de los chips de los primeros 64 kilobytes, ahí no va a cargar el sistema operativo y entonces simple y sencillamente no va a funcionar la computadora. ¿Vale? Dado que las memorias ROM son mucho más lentas que las RAM en tiempo de acceso, en el caso de la ROM es de unos 150 nanosegundos, mientras que para la SDRAM es de unos 10 nanosegundos. Las instrucciones suministradas en la ROM a veces se copian a la RAM en el inicio, proceso denominado respaldo, aunque a menudo se le llama memoria de respaldo. La memoria ROM es muy lenta comparada con la memoria RAM, porque es una memoria que solo trabaja en el arranque de la máquina. No le interesa si algún proceso debe de ir más rápido, no le interesa eso. Ella se encarga de su trabajo y una vez que le dice a la computadora, le dice, ahora sí, memoria RAM, ponte a trabajar, carga el sistema operativo y la memoria RAM se pone a trabajar. La memoria ROM, ¿qué es lo único que hace? Es seguir llevando el reloj, el calendario y algún otro programa que trabaje en memoria alta. Normalmente lo que maneja es el reloj y el calendario. Eso nos permite ver en la esquina inferior derecha de nuestras computadoras la fecha y la hora en que estamos trabajando. ¿Qué pasa si nos da la medianoche cuando estamos trabajando? Pues solito brinca el calendario. Nosotros ni cuenta nos damos. De repente volteamos a ver, ya son las 12 y cacho. Sí, mira, ya dice que está la otra fecha. Oye, empecé a trabajar por ejemplo, empecé a trabajar el 22 y ya estamos a 23 en la torre. Ya es tarde, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo va funcionando. Pero esa es la ROM. Entonces no le interesa ser rápida, ni nos interesa que sea rápida. Nos interesa que sea precisa, que sea exacta, que esté intacta. Eso sí. Ahora, la que sí nos interesa que sea rápida es la RAM. ¿Sí? Y la RAM, pues es de su velocidad de acceso es de unos 10 nanosegundos. ¿Sí? Entonces sí es mucho más rápida la RAM que la ROM. Dice, las memorias ROM han evolucionado gradualmente desde memorias fijas de solo lectura hasta convertirse en memorias que pueden programarse y reprogramarse. En el principio, cuando estábamos viendo núcleo básico, decíamos que la memoria ROM
Y de hecho en este tema también dice solo lectura, o sea que no podemos escribir en ellas. Bueno, no es tan así, sí podemos escribir en ellas, ¿sí? Tal es el caso de que podemos reprogramar la memoria ROM, o sea, podemos quitar el jumper que les dije, moverlo un pin, borrar la memoria ROM, o sea el CMOS, borrarlo, regresar el jumper a su lugar, prender la máquina y nos va a pedir que le pongamos, que actualicemos la fecha y la hora y algún otro parámetro que manejábamos inicialmente. Ok, entonces quiere decir que sí podemos escribirle. Sin embargo, no solo es eso lo que podemos hacer, se pueden hacer muchas cosas más. Ahorita vamos a ver. Dice, las primeras memorias ROM se fabricaron utilizando un procedimiento que escribe directamente la información binaria en una placa de silicona mediante una máscara. Este procedimiento hoy en día es obsoleto. O sea, independientemente de que nosotros veamos la pantalla del CMOS, la veamos en nuestro idioma, o a lo mejor en idioma inglés, porque hay unas que no las podemos quitar del inglés. Bueno, no quiere decir que así trabaje la memoria ROM. La memoria ROM trabaja en lenguaje binario, ceros y unos, siempre. Ok, las memorias PROM, Programmable Read Only Memory, o memoria programable de solo lectura, fueron desarrolladas a fines de la década del 70 por una compañía llamada Texas Instruments. Dichas memorias consisten en chips que comprimen miles de fusibles o diodos capaces de quemarse mediante un dispositivo denominado programador ROM, aplicando un alto voltaje de 12 voltios. O sea, imagínense, 12 voltios realmente no es alto voltaje, ¿sí? A las cajas de memoria a marcar. Los fusibles quemados corresponden a 0 y los demás a 1. Acuérdense que en lenguaje binario un 1 es el bit que está activo y un 0 es un bit inactivo. Entonces imagínense cuántos diodos tienen esas memorias, porque para cada byte necesitamos 8 bits, o sea 8 diodos. Y esos diodos se queman, los que no se van a utilizar, y se dejan funcionales o se dejan sin quemar los que van a estar funcionando de cada bit, ¿sí? Entonces, ¿cuántos miles de diodos tiene el chip de la memoria ROM? O sea, son bastantes. Las memorias EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, o memoria programable y borrable de solo lectura, son memorias PROM que se pueden eliminar. Estos chips disponen de un panel de vidrio que deja entrar los rayos ultravioleta. Cuando el chip es sometido a rayos ultravioleta de una determinada longitud de onda, se reconstruyen los fusibles, lo que implica que todos los bits de memoria vuelven a 1. Por esta razón, este tipo de PROM se denomina borrable. O sea que podemos reconstruirlos todos, a diferencia de la memoria RAM y de la computadora, que inicia con todos los bits en 0. La memoria EPROM, para poder programarla, tenemos que iniciar con todos los bits en 1, o sea, todos los bits activados, y vamos apagando los que no nos van a servir. La memoria RAM hace lo contrario, tiene todos los bits apagados y va activando los que le van a servir, nada más, ¿sí? Entonces trabajan de forma inversa estas memorias. La memoria EEPROM
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory o memoria programable de solo lectura borrable eléctricamente. También son memorias PROM borrables, pero a diferencia de estas se pueden borrar mediante una sencilla corriente eléctrica, es decir, incluso si se encuentran en posición en el ordenador, o sea, incluso si están conectadas, están puestas ya en la computadora, desde ahí las podemos reprogramar, ¿sí? Son las EEPROM. Vean cómo van aumentando las siglas del nombre. Los nombres normalmente son siglas, ¿no? Ok, existe una variante de estas memorias conocida como memoria flash, también flash ROM o flash EEPROM. A diferencia de las memorias EEPROM clásicas, que utilizan 2 o 3 transistores por cada bit a memorizar, la memoria EEPROM flash utiliza un solo transistor. Además, la memoria EEPROM puede escribirse y leerse palabra por palabra, mientras que la flash únicamente puede borrarse por páginas. El tamaño de las páginas disminuye constantemente, ¿sí? Entonces aquí esto, pues quisieron mejorar la velocidad de trabajo de la memoria ROM y crearon las flash ROM o las flash EEPROM, pero pues no quedó tan bien, no funcionó muy bien. Entonces hay algunas tarjetas madres que sí la traen y vemos que los parámetros que podemos manejar están muy restringidos. Sin embargo, pues la mayoría de las tarjetas madres traen una memoria más actual que nos permite manejar más parámetros, muchos más parámetros, y lo vamos a ver más adelante. Dice, por último, la memoria flash es más densa, lo que implica que puede introducirse chips que contengan cientos de megabytes. De esta manera, las memorias EEPROM son preferibles a la hora de tener que memorizar información de la configuración, mientras que la memoria flash se utiliza para código programable, programas de IT. O sea, estas son muy buenas cuando vamos a trabajar directamente con un sistema, o bueno, vamos a trabajar con una máquina sin sistema operativo. O sea, vamos a trabajar directamente con un programa, como si fuera una computadora hecha para una determinada función exclusivamente, ¿sí? No como las actuales, que le podemos instalar cientos de aplicaciones y cada aplicación para cosa diferente y podemos hacer cientos de cosas diferentes, sino que estos programas de IT nos van a servir para trabajar únicamente determinada cosa y no necesitamos de otras cosas más. Entonces la memoria, este tipo de memoria nos sirve para eso, para poder hacer eso. Obviamente no lo vamos a ver aquí en este módulo porque nos llevaría mucho tiempo, y conseguir una computadora que trabaje, que pueda explotar esta cualidad de la memoria flash. De hecho, conseguir una tarjeta madre con esa memoria flash hoy en día es un poco complicado, ¿sí? Y en caso de conseguirla, bueno, necesitamos un lenguaje de programación antiguo como Fortran, como COBOL, como ensamblador, pero el ensamblador antiguo, no el C, no el lenguaje C que conocemos hoy en día, o el C++, o el C++, o el C#. Ninguno de esos nos sirve ya, porque todos son de plataforma de 64 bits o 32 bits. Necesitamos uno puro que sea de 8 bits y bueno,
se complica un poco más este trabajo. Entonces no lo vamos a ver en este módulo. ¿Sale? Ok, eso son las memorias de solo lectura. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? Nada. Ok, voy a prender la luz porque ya se oscureció un poco. A ver si no se brilla demasiado la cámara. No, ahí está. Ahí está bien la cámara. Muy bien. Bien. Bueno, esa es la memoria ROM. Vamos a ver, les voy a compartir un video de cómo funciona el disco duro. ¿Sí? Ahorita se los pongo. Es un poquito complicado aquí compartirles estas pantallas, pero vamos a compartirlo ahorita. Ay, no me está dando la aplicación. A ver, no me está dando no me quiere dar la pantalla de video. Bueno, entonces, ok, lo que voy a hacer es que vamos a meter el video. Voy a cancelar aquí. Voy a meter el video en una presentación de PowerPoint para que sí, ahí está. Voy a meterlo en una presentación de PowerPoint para que lo podamos ver. Bueno, otra cosa que podía haber hecho era era abrirlo en mi canal de YouTube. Abrirlo en mi canal de YouTube y compartirles el video, pero vamos a ver. Ok, y aquí voy a decir que va a ser automáticamente, no, va a ser al hacer clic y lo voy a reproducir en pantalla completa. Bien, entonces voy a ir aquí. Ahora les voy a compartir esta presentación de PowerPoint. Aquí está. Ahora sí, y lo voy a poner aquí. ¿Cómo funciona? Espero que lo estén viendo. Si no lo ven, avísenme. Es la herramienta de la edad moderna. Trabaja Si no con lo ven, imágenes, avísenme sonidos, por este números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco.
Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por dos fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada uno o cero se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física, bit a bit. Ok, entonces, bueno, ahí ya vimos cómo funciona el disco duro, ¿verdad? O sea, vean que no es cuento lo del lenguaje binario, lo de los bits, lo de ceros y unos. Me ha interesado mucho este video porque confirma lo que yo les explico cada vez que hablo de los ceros y unos que utiliza la computadora, el lenguaje binario. Como que la gente duda un poco porque dice, bueno, eso era antes, eran las primeras, las antiguas, ahora no. No, sí, ahora igual, eso no ha cambiado, que es que antes sí, porque no habían gráficos, no habían videos, no había audio. No, ok, no había el audio. Bueno, sí, cuando se logró meter audio era un audio muy robotizado, se tenía que generar desde la computadora, o sea, no podía yo meter audio. El video lo pueden ver en mi canal de YouTube. El video lo pueden ver en mi canal de YouTube e incluso lo pueden descargar de mi canal de YouTube. Ahí está. Es el disco duro, cómo funciona. Sí, no hay pierde. En mi canal pueden entrar y lo ven las veces que quieran.
Está interesante, ¿eh? Está muy interesante este video. Les digo, confirma lo que les explico cada vez. Esto, al principio sí, la gente decía, bueno, pues es que antes sí eran ceros y unos, pero ahorita ya no, ya cambiaron. Antes eran plataformas de 8 bits, ahora son plataformas de 64 bits. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que un byte, para generar un byte, pues necesito 64 bits. O sea, necesito 8 veces lo que tenía antes, ¿no? Antes lo generaba con 8 bits, ahora lo genero con 64 bits. Eso me da más calidad en mi imagen, más calidad en mi información, pero lo vuelve más pesado también, ¿sí? Lo vuelve más pesado, pero de todas maneras se almacena en ceros y unos, no hay pierde, sigue siendo ceros y unos. Es como si dijéramos, es que el lenguaje ya cambió, antes hablábamos el castellano y ahora hablamos el mexicano. Ah, no, sí. En la actualidad así es, Axel, en la actualidad así es. Un bit, un byte tiene 1084 bits realmente, ¿sí? Porque ahora no trabajamos con bytes, trabajamos con gráficos, ¿sí? Ahora trabajamos con gráficos, trabajamos con píxeles. Una imagen no se hace a base de bytes, se hace a base de píxeles. Y bueno, un píxel puede estar compuesto de varios bytes, o varios píxeles pueden estar hechos con el mismo byte, ¿no? Eso ya dependerá de la calidad de la imagen que tengamos. Antes el sistema operativo era así es, la fuente de la vida de la computadora es el bit. Así es, eso es lo básico es el bit. Es como si me dijeras, bueno, es que ahorita ya la luz que usamos, los focos que utilizamos son focos LED. Así, sí es cierto, ya no son incandescentes, ya no es la bombilla incandescente. Ok, estoy de acuerdo contigo, pero de todas maneras utilizas los voltios para que le llegue la energía eléctrica, ¿sí? Sigues utilizando los watts. Me contestaba una persona que me decía que estoy mal, que la corriente no se mide en watts, se mide en kilowatts. Y le decía yo, bueno, espérate, es que eso depende de lo que gastes. La unidad básica es el watt, ¿sí? Si tú gastas demasiado wattaje, pues sí, más fácil medirlo en kilowatts, ¿no? Es como nuestra unidad de medida es el metro, pero de aquí a Cancún, por ejemplo, no decimos hay tantos millones de metros, no, decimos hay tantos kilómetros. ¿Sí? Hay 450 kilómetros. Ok, pero eso no quiere decir que la unidad de medida no sea el metro. La unidad de medida sigue siendo el metro. ¿Sí? Eso pues muchas veces no nos lo explican en la escuela, y entonces hay gente que se queda con esa mentalidad, con esa ignorancia, ¿sí? No entiende bien cómo están las cosas. Aquí esto, yo hago mucho hincapié en esto, porque me gusta que sí le capten bien y se les quede bien grabado que la unidad básica de medida en la computadora es el bit, es la unidad básica, ¿sí? La unidad de medida es el byte, pero la más básica, vamos a decir como dice Axel, la fuente de la vida de la computadora es el bit, encendido o apagado, ¿sí? O eres 0 o eres 1, vives o mueres, ¿sí? Así dice en la película de Hackers 3, dice el dueño de la empresa, ¿no? De Synapse, dice, este es un negocio binario, o eres 1 o eres 0, o vives o mueres,
sea, no hay vuelta de hoja. La computadora así es. En la computadora no hay medias tintas. O eres 1 o eres 0. Eres bit 0 o eres bit 1. El bit es lo básico. Que de ahí ya vienen los bytes, los kilobytes, los megabytes, los terabytes, etcétera, hasta los job bytes, que bueno, todavía ni en laboratorio se han probado, pero ya se les asignó nombre. Pues bueno, eso es otra cosa. Pero lo más básico, el origen es el bit. Es como que dijéramos, el origen de nuestro organismo es la célula. Bueno, no, es el átomo. ¿Sí? El átomo y los átomos forman las células y las células forman los organismos. Entonces, la teoría de que la unidad básica de nuestro organismo es la célula queda descartada. Es el átomo. El átomo, de ahí sigue la molécula, la célula, etcétera, todo lo demás. Bueno, aquí es el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, el terabyte, etcétera. ¿Sí? Todo eso. Son unidades de medida, son unidades de velocidad, son unidades de procesamiento, todo ello. Todo ello. ¿Cuánto puede procesar tu procesador? ¿Cuánto puede procesar tu memoria RAM? ¿Sí? ¿A qué velocidad puedes transferir información? Por medio de tu puerto USB, por medio de tu puerto Wi-Fi, por medio de tu puerto Bluetooth, por medio de tu puerto Ethernet. ¿Sí? ¿A qué velocidad? Eso se sigue midiendo y lo básico es en bits. Una prueba es que las compañías de teléfonos celulares te venden el ancho de banda en megabits. Solo que los vendedores no lo entienden, te dicen, no, son megabytes, es lo mismo. ¿Sí? Pero no, si tú quieres saber realmente cuánto te están vendiendo, divide la velocidad que te están vendiendo, divídela en 64, entre 64, ¿sí? Y vas a ver cuánto es la velocidad real que te están vendiendo en megabytes o en bytes, porque a lo mejor no llega ni a un megabyte, ¿sí? Ahí vas a saber a qué velocidad realmente vas a navegar. Por eso nos quejamos, oye, es que me dijeron que iba a navegar a 50 megas y estoy a 4 megas, ¿sí? Divide los 50 entre 64 y ve cuánto te queda realmente, a qué velocidad estás navegando realmente, ¿vale? Bueno, si no hay dudas, preguntas, vamos a dejarla hasta ahí por hoy. Y mañana, Fati, te mando un WhatsApp con lo que te toca investigar y te toca preparar la presentación. Y y nos vemos la próxima semana, ¿sí? El próximo miércoles nos vemos en punto de las 5 de la tarde para que empiecen a hacer sus presentaciones y empezamos y vamos viendo otros temas también, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas aquí de sobre la colocación y la instalación o el ensamble de una computadora, ¿vale? Bien, dudas, preguntas, los leo. Ok, perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, acuérdense que estamos en las semanas más fuertes de la pandemia, entonces hay que cuidarse muchísimo. Procuren no salir de sus casas. Si salen, que sea muy necesario, y utilicen su cubrebocas. Regresando de la calle, cámbiense de ropa.
La investigación, sí, vamos a empezar. ¿En qué orden se las había yo puesto? En el orden en que se las había yo puesto, vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Lo guardé para que no se me pierda y ahora no lo encuentro. Bueno, a ver, ahorita lo localizo. A ver, si alguien lo tiene a la mano. Ok, perfecto. Entonces sí, el primero sería Axel. El primero sería Axel y el segundo Luis. ¿Sale? Serían las dos presentaciones que tendríamos el miércoles. El jueves, entonces, Guillermo y Brisette. Y el siguiente miércoles quedaría Fátima. Sí, o sea, vas a tener más chance todavía, Fátima, de hacer tu investigación y hacer tu presentación, ¿no? Para que ya quede. No tiene que durar demasiado tiempo, vamos a decir que dure de 5 a 10 minutos, ¿no? O sea, no quiero una explicación como si fueran el fabricante y están intentando convencer a la gente de que utilice sus procesadores, ¿sí? Sino que simplemente pues son estudiantes y esto es lo que investigaron de los procesadores. Su fecha de fabricación o su fecha en que salió al mercado, sus características, su velocidad, ¿ok? Sí, la pueden hacer divertida, no tiene que ser así seria, mustia, ¿no? Puede ser sí, pueden utilizar, por ejemplo, caricaturas para representar los dibujos, pueden representar la explicación por medio de personajes con su globito de lo que está diciendo cada personaje, van explicando. Si consiguen, por ejemplo, algún GIF animado o hacen un GIF animado para que se vea el procesador, por ejemplo, pueden hacer un procesador, no sé, con ojitos y boquita sonriente, o un procesador que se sienta así muy fuerte, o que parezca una arañita, que camine con una, o sea, como ustedes quieran. El hecho de que sea un tema serio y que sea un tema importante que nos tiene que quedar en nuestro cerebro, no quiere decir que tenga que ser un tema mustio. No estamos haciendo un tema de velorio, no, es una presentación que vamos a tener y que vamos a poner así, pues que nos llame la atención y se nos quede. Muchas veces cuando hacemos las cosas demasiado serias, no se nos quedan de tan serias que son. En cambio, cuando hay algo inesperado en la presentación, se nos queda más fácilmente porque captamos eso inesperado que había y lo captamos, y entonces eso nos ayuda a recordar lo demás de la presentación, ¿sí? No tiene que ser un tema así, una presentación así seria como enterradores de cementerio. No. Puede ser divertido, puede ser entretenido, puede ser con colores vivos, con cosas vivas, para que nos llame la atención, para que le entendamos mejor, más fácilmente. ¿Vale?
¿Más preguntas? Ok, entonces vamos a dejarla hasta ahí. Nos vemos el miércoles. Cuídense mucho. Voy a finalizar la sesión y nos vemos el miércoles en punto de las 5 de la tarde.